Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar del cual nos estén escuchando. Bueno, hoy vamos a comenzar con un nuevo programa de La Rueda, con nuestro equipo, con Walter Sánchez, profesor de historia, Luisa Adet, docente en ejercicio aún, Clelia Gómez, que ya está por incorporarse, directora jubilada, y vamos a continuar conversando sobre el tema de las jubilaciones que iniciamos el programa anterior. Porque bueno, hay cosas que nos interesan muy particularmente a nosotros, a todos los jubilados y a los que se van a jubilar de aquí en más. Vamos a conversar también, a pedido de Walter, sobre la situación de IOMA, que es la obra social de la provincia de Buenos Aires, de los trabajadores y jubilados de la provincia de Buenos Aires. Entonces vamos a hacer una breve presentación, así lo escuchamos a Walter, que hace como 2 programas que no lo tenemos, entonces va a tener muchas cosas para aportar. En el mes de marzo, Massa especificó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Este fondo fue creado por el mismo Massa cuando él era titular del ANSES. ¿Y esto qué significa? Digo, vamos a tratar de hacerlo sencillo, explicar todo para que todo el mundo pueda entender. Significa que obliga al ANSES a vender los bonos en dólares a cambio de bonos en pesos. Ahora, todos hemos asistido en estos días a una corrida bancaria que elevó el precio del dólar blue, del dólar paralelo. Ayer cerró a 467, pero bueno, escaló casi llegando a los 600 el día anterior. Por lo tanto, el que compró bonos en dólares y los revende se queda con unas ganancias enormes. O sea, con la suba del dólar, los papeles en pesos terminan no valiendo nada. Yo dejo una pregunta porque realmente lo desconozco. Bueno, acá sabemos que los docentes en economía es nuestro punto débil, pero seguramente Walter nos va a poder ayudar con esto. A mí me gustaría saber quiénes son, con los nombres de las personas, los bancos y las empresas que compran esos bonos en dólares para venderlos en pesos y que promueven esta corrida cambiaria que nos afecta a todos, porque sabemos que atrás del incremento del dólar viene la inflación y los productos se remarcaron en las góndolas. Cualquiera que fue a hacer una compra en estos últimos días, no había precios. A los comerciantes le presentaban 3 precios, mañana, tarde y noche. Algunos comerciantes le planteaban que le traían los productos, pero sin precio, a pagar a posteriori. Entonces, todos sabemos que esto nos perjudica a la mayoría de la población. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, me gustaría, digamos, conversar un poquito sobre qué es el idioma, porque como nos escuchan por ahí en otros lugares, esta es una radio virtual y llega a otros países, por ahí no se entiende cómo está conformado nuestro sistema de salud. IOMA es el Instituto de Obra Médico Asistencial. Asiste a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y a los jubilados de la provincia de Buenos Aires. Nuestro sistema de salud tiene 3 patas: los hospitales públicos, que son hospitales a cargo de los estados, nacionales, provinciales y municipales, que tienen una larga y excelente tradición en la Argentina. Los mejores profesionales salen formados de los hospitales públicos, donde se hacen las residencias, donde hay una transmisión de conocimiento a través de los ateneos que permanentemente utilizan los médicos y médicas sobre sus pacientes. Después hay otro sistema, que es el sistema de privado, que son las prepagas, donde
que son empresas privadas, donde cada persona que quiera tomarlo paga una cuota mensual, que son muy elevadas. Y bueno, te voy a pedir, Javiera, si podés silenciar un poquito el micrófono, por favor. Ya está silenciado, ya lo silencié yo, no te preocupes, así podés... Eh, el sistema este prepago de prepagas no toma a cualquiera. A partir de determinada edad no se toma a la gente o se lo toma con cuotas muy altas. Si hay una enfermedad preexistente tampoco te toma. Es un negocio que se ha desarrollado en la Argentina fundamentalmente a partir de los años 90, cuando se abrieron dos grandes sectores, el de la educación y el de la salud, a la privatización, es decir, a transformarse en un negocio más. Y finalmente el sistema de obras sociales, que no existe en otros países, que es un sistema por gremios, es decir, los docentes tienen su obra social, los docentes de capital tienen una obra social, los docentes de provincia tienen otra obra social, confluyendo con otros empleados, digamos, administrativos, fuerzas de seguridad, etcétera, y que es un sistema solidario, es decir, te descuentan todos los meses un porcentaje de dinero que es siempre el mismo y se atiende el que tiene muchas prestaciones en salud, el que tiene pocas, y el que no tiene ninguna contribuye con su aporte mensual a el resto de los trabajadores y jubilados. Por eso se llama o se dice que es un sistema solidario. La IUPA se fundó en 1957. Tiene un directorio que está compuesto por 4 vocales que son representantes del Estado provincial y 3 vocales que son representantes de los afiliados, entre comillas, a través de los sindicatos. Nosotros conocemos cuál es la situación de los sindicatos, conocemos cuál es la situación de las obras sociales, que hay una burocracia, digamos, que dirige estas obras sociales y estos sindicatos, y que bueno, y que no las maneja de la forma eficiente como debiera. Bueno, cada obra social tiene su historia con respecto a esto. Este sistema de obras sociales se desarrolló mayormente en el año 45 durante los gobiernos peronistas, y desde mi punto de vista, después ustedes aclararán o confrontarán esta opinión, digamos, ha tenido una excelente función para los trabajadores en el sentido de proveer servicios de salud, a veces hoteles y otros beneficios para los afiliados, pero por otro lado, digamos, desde el punto de vista de los afiliados, tiene el perjuicio de que han estado ligadas directamente al gobierno peronista desde sus orígenes, digamos, ¿no? O sea, bajo una línea política y sindical única, que es lo que generalmente se conoce con el nombre de burocracia sindical. Bueno, no me quiero extender, es simplemente esto una presentación, pero tanto para la ANSES como para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como para las obras sociales, incluida la IOMA, desde mi punto de vista también, el planteo, lo que empezó a comentar Clelia, el último programa, es que sea manejada por los propios jubilados y jubiladas, en el caso del ANSES, y en el caso de las obras sociales, que sean manejadas por los propios trabajadores y jubilados, incluida la IOMA. Esto para nuestro beneficio y para evitar los desfalcos que acontecen en ambos sistemas. Bueno, no sé si Walter querés explayarte sobre esto, que hace rato que no te escuchamos, sería muy interesante. Dale, dale, mira, Lili, como siempre, la verdad que tus introducciones son muy buenas, con muchas aristas, y mientras hablabas, yo decía, bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Viste? Para que tampoco no sea una exposición demasiado larga.
pero justamente vos ahí tiraste un dato histórico, ¿no? Que este sistema de obras sociales arranca en el 57. Y está bueno empezar por ahí, porque ver la historia, es decir, el cómo empezó algo, te permite también sacar determinadas conclusiones y poder saltar determinados debates. En el 57 gobernaba la dictadura militar, la famosa Libertadora. O sea que las obras sociales con sindicatos intervenidos. Y en el 57, la Libertadora decide levantar la intervención. La obra social fue siempre el pacto entre el Estado y la burocracia sindical. Pero la consolidación de la obra social como botín de los sindicatos es en el 58, bajo el gobierno de Frondizi, y se llamó Ley de Asociaciones Profesionales. Ley de Asociaciones Profesionales, que es la ley que existe hasta el día de hoy, y esa ley es muy importante porque esa ley permite, le digo para la audiencia que seguramente no sabe, es una ley que sacó Frondizi en acuerdo con el famoso pacto con Perón para poder llegar al poder. Permite la reelección indefinida de la burocracia sindical, de los secretarios generales. Permite la lista que gana se lleva todos los cargos, es decir, no hay representación de la minoría, no hay sistema DON. La lista que gana decide la Junta Electoral. Y lo más importante, que lo mencionaste vos, Lili, o sea, termina de asentar legalmente el control absoluto de los sindicatos por sobre la obra social, que es la gran caja que hoy tienen los sindicatos. Es decir, de acá partimos con Frondizi, partimos con la Libertadora, con una caja para la burocracia sindical, para que se vuelva adicta al gobierno de turno. De ahí en adelante, arrancamos en una situación de las obras sociales que es realmente calamitosa. Y el caso de IOMA es realmente un escándalo. Yo le quiero decir a la audiencia que IOMA es la obra social de todos los empleados públicos. O sea, comprende a los casi 300.000 docentes de la provincia de Buenos Aires, más los auxiliares, es decir, los porteros de escuela, comprende la policía, comprende un montón de sectores. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que todos los meses hay una masa gigantesca de trabajadores que le aporta una fortuna a IOMA. Y el servicio que nos da IOMA a nosotros es realmente escandaloso. De hecho, si uno va a la página web, hay incluso una cartilla mentirosa porque uno está llamando a los médicos y resulta que los médicos ya no prestan más servicios. Es decir, que los médicos renuncian. ¿Y qué está pasando ahora? Y esto es una noticia que salió el 28 de abril, o sea, es una noticia fresca, de que Juntos por el Cambio, una movida que comenzó con los intendentes de Juntos por el Cambio, que en sus intendencias están rompiendo con IOMA, con esta excusa de que IOMA no está funcionando como obra social, lo cual, por un lado, es cierto. Pero lo más interesante es que hace unos días atrás, el 28 de abril, al 27 por ahí, se le sumó Tigre. El Consejo Deliberante de Tigre acaba de votar, porque Juntos por el Cambio tiene mayoría, digamos, su salida de IOMA. Algo que están diciendo que el intendente de Tigre lo va a vetar. Y por esto ha salido el titular de IOMA, Homero Giles, ha salido a hacer declaraciones en La Nación en contra de los municipios que están rompiendo con IOMA y que le permite a sus afiliados elegir la obra social. Ahora, pero ¿cuál es el problema, no? Porque, ¿qué dice Homero Giles? Que esto es una movida de la derecha, hay un intento de privatización de la obra social, lo cual es cierto. Es decir, yo no pienso que Juntos por el Cambio tiene una perspectiva democrática de las obras sociales, porque en todo caso lo hubiera aplicado cuando fue gobierno. Por supuesto que la política de Juntos por el Cambio es privatizar. El problema es que se monta sobre algo que tiene razón, se monta sobre el hartazgo de los trabajadores frente a una obra social que es multimillonaria, gente, y es una obra social que no funciona. Personalmente yo, como
como activista gremial, hemos tenido en más de una oportunidad que hacer marchas. Por ejemplo, acá estamos en San Isidro, para los oyentes, y en San Isidro Centro funciona la cabecera de IOMA Zona Norte, y en más de una oportunidad nos hemos tenido que movilizar con pacientes o con familiares y confrontar con las autoridades porque no se hacían cargo del tratamiento o de lo costoso de la medicación. Es decir, hemos tenido que hacer marchas hasta el edificio, porque aparte o no te lo reconocen, o las trabas burocráticas, es tan largas las trabas burocráticas, que vos necesitas el medicamento ya, y lo terminas comprando por el lado privado. Entonces, esta es la situación de las obras sociales que se han convertido objetivamente en una caja para la burocracia de turno, y que no responde, digamos, al beneficio de los afiliados. Y esto, Lili y Luisa, que ya lo veníamos charlando, cómo avanza la derecha, esto también está dentro de ese debate, porque efectivamente esta derecha está avanzando sobre la decepción, sobre lo que no funciona, porque, digamos, lo que han hecho estos intendentes ha sido saludado por un sector de los trabajadores, pero obviamente desconociendo cuáles son las verdaderas intenciones políticas de Juntos por el Cambio. Fue saludado, pero porque hay un hartazgo del manoseo de idioma, que te digo, si uno habla con cualquier docente o cualquier trabajador, el reclamo más genuino es que uno pueda elegir su obra social. Es decir, si vos ahora darías a elegir a los trabajadores del Estado salir o no de idioma, yo te puedo asegurar que la mayoría elige salir. Por supuesto que no es el camino, no es el camino, porque IOMA, como obra social pública, tiene un montón de ventajas que no tienen las prepagas. Entonces no es lo mismo pagar una prepaga que tener una obra social. Pero este hartazgo que han generado, esta corrupción que ha generado, eh, llega a un nivel tan grande que otra vez estos intendentes oportunistas desde ya están, levantan esto como bandera y están sumando puntos, eh, digamos, están sumando puntos a su favor. Y después vos mencionaste esto con respecto a IOMA. Después hay muchas cosas para decir, pero esto, digamos, es lo más fresco, que son estos intendentes Juntos por el Cambio que se están separando de IOMA y están generando todo un revuelo en la provincia. Pero después vos me mencionabas lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y quiénes son los que se beneficiaban con esos bonos. Bueno, básicamente son bancos locales. Es decir, en su momento, Macri tenía BlackRock, Pinco, que eran los fondos de inversión que apoyaban a este grupo, y ahora estamos hablando de bancos locales, básicamente, bancos privados o bancos públicos locales. Ahora, ¿cuál es el punto? Que no quieren comprar esos títulos de deuda en pesos, porque el gobierno, eh, digamos, redituable para los capitalistas, está ofreciendo el famoso bono dual. Es decir, si aumenta la inflación, te doy la diferencia por inflación. Si se dispara el dólar, te doy, te doy la diferencia por el aumento del dólar. Por eso el gobierno tampoco, si devalúa, de alguna manera se está pegando un tiro en el pie. Porque estos bonos, muchos de estos bonos están atados a lo que pase con el dólar. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Que en economía, cuando alguien te promete una tasa de interés, una tasa de devolución tan alta, sobre todo en dólares, que estamos hablando de un 13-15%, que en dólares es una bestialidad, gente, es una bestialidad. En el mundo estamos hablando de un 4%, un 3% de interés, en dólares siempre. En pesos, las LELIQ están cerca de 120%. Ya los mismos capitalistas están dudando de la capacidad de evolución del gobierno. O sea, la tasa de interés es tan grande, es tan alta, que ya los mismos empresarios, bancos que están en ese juego,
empiezan a dudar de que el gobierno tenga capacidad para devolverlo. Por eso el gobierno se ve obligado a ofrecer bonos cada vez más, que sea cada vez más, que tengan una tentación más apetitoso, digamos, para los grupos económicos, y empieza a entregar y empieza a manotear estos bonos, estos títulos en dólares que tiene el ANSES, porque no puede respaldar sus propios bonos. Entonces, el cuadro que estamos viviendo es un cuadro realmente, porque ¿cuál es la contrapartida de esto? Que vos tenés jubilados indigentes. Es decir, habiendo trabajado toda la vida, vos llegás, el 70% de los jubilados cobra la mínima, quiere decir que más del 70% de los jubilados hoy están bajo la línea de indigencia. Esta es la contraprestación de todo. Ustedes sabrán que ayer habló Cristina, y yo le quiero recordar a la audiencia que Cristina había vetado una ley, que era la famosa ley del 82% móvil, ¿sí? Y que el oficialismo en ese momento, ella lo vetó con la excusa de que esto iba a destruir las finanzas del Estado, eh, y el oficialismo quería que sea el 82% móvil del salario mínimo. Entonces, la manipulación del ANSES, ya que estamos hablando, de hecho, ya que estamos haciendo un poco de historia, yo les comento que cuando el gobierno presenta su presupuesto, pone los gastos de la jubilación en el sector gastos, en la columna de gastos. Es decir, lo cuenta como si fuera su propia caja. ¿Saben qué ministro de Economía puso por primera vez en el presupuesto la columna de jubilación en la columna de gastos? Martínez de Oz. Es el primer economista que incorpora en el presupuesto del Estado las jubilaciones y lo pone en la columna de gastos. Algo que no debería ser así porque la jubilación es de uno, es nuestra la jubilación, es un sistema solidario, ¿me entendés? Es decir, durante 30 años la jubilación me la estoy pagando yo, este, por los aportes que hago yo y después por los aportes de la patronal, es decir, que no es dinero del Estado. Entonces, cuando vos ves la columna de gastos, se suma la jubilación más los planes sociales, entonces tenés una montaña de gastos que uno dice, pero mirá cuánto gasta el gobierno en ayuda social. Ahora, vos sacás las jubilaciones que no le pertenecen al Estado y la columna de gastos de ayudas sociales, planes, la AUH, es absolutamente mínimo en comparación de la deuda externa. Mirá vos cómo nos manipulan, mirá vos cómo nos manipulan poniendo en la columna de gastos del Estado la jubilación, como si fuera la plata de Alberto Fernández, digamos, para decirlo de una manera más directa. Y no es plata de Alberto Fernández, es plata de los jubilados. Por tanto, no corresponde que vos lo pongas en la columna de gastos. Bueno, tiene muchas aristas el tema, obra social, ANSES, Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, he intentado, digamos, articular un poco de historia y un poco de la problemática actual, y no quiero seguir acaparando más, pero bueno, he intentado hacer un panorama más o menos de cómo viene estos aspectos que queremos desarrollar en este programa. Bueno, gracias, Walter. Todo muy interesante. Sí, la jubilación es un ahorro diferido y es nuestro el ahorro diferido. Y una cosita que quería comentar antes de darle la palabra a Clelia, que le quedaron muchas cosas pendientes de la última grabación. Es un derecho, digamos, poder elegir la obra social. Buscar otra obra social. Yo comento brevemente lo que pasó con OSBA, que es la obra social de los trabajadores y jubilados de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, los jubilados, somos personal cautivo
no te permiten salir. Yo consulté 9 abogados porque el año pasado no funcionó nada. Ahora está funcionando un poquito porque vienen las elecciones y es la obra social de la reta, digamos. Que no sé qué va a pasar con las postulaciones a candidatos. Imposible. Sos personal cautivo, te dicen, es imposible salir de la obra social, con lo cual quedás en el total desamparo. Esa posibilidad de cambiar de obra social y de tenerte como rehén, digamos, te tienen como rehén. Nosotros aportamos un 6%, y aún saliéndote el personal en ejercicio sí puede cambiar de obra social, aún saliéndote de la obra social, 3% queda para la OSBA y el otro 3% se puede pasar para otra obra social, que en general lo que la gente elige no es una prepaga, elige un UPCN, otra obra social solidaria que funcione un poquito mejor. Esto de tenerte de rehén es realmente dejarte en el total desamparo cuando tu obra social no funciona por los motivos que nosotros sabemos de desfalco de sus fondos, ¿no? Bueno, eso solo quería, porque lo hemos vivido los docentes de Capital, los médicos de Capital, los administrativos, enfermeros de Capital, durante todo el año pasado, y este año no es que funcione, está un poquitito mejor solo porque en octubre hay elecciones, solo por eso, nada más que por eso. Bueno, Kelia, Bueno, buenos días, ¿se me escucha? perfecto, perfecto. Buenos Bien, días. buenos días. Disculpen las tardanzas, pero no podía acceder a la pantallita y a ustedes. Miren, es un tema tan amplio y tiene tantas aristas, como dice Walter. Yo voy a referirme a una que me preocupa muchísimo, y es el asunto de la gente que ni siquiera accede a todo esto. Hablo de gente que trabajó y tiene aportes incompletos, a gente que la tuvieron en negro trabajando, a gente que nunca aportó, a la gente que hizo trabajo no remunerado. Para acceder a cualquier servicio son como indigentes y necesitan urgentemente un blanqueo para poder entrar en este sistema que es terrible, pero ni siquiera han entrado. Y son muchísimos. Voy a consultar porque no quiero equivocarme con la cifra. Le digo cuántos son. Entre todos ellos hay 800.000 que tienen aportes hechos, pero por una causa u otra no se los completaron. Son esta gente que cambia por ahí de trabajo y los papeles no están bien, o no les aportó la patronal, o quedaron colgados por un asunto o por otro. Esos son 800.000 personas, son muchísimas. Y a ver un momentito. Son millones de personas, no poquitas. 800.000 con poco. Bueno, no tengo la cifra exacta acá, pero son millones de personas que están en estas condiciones. Y no sé qué solución se les puede dar, siendo que para los mismos que están dentro del sistema jubilatorio, parece que no hay plata, no se recurre a donde se debiera recurrir, porque
veo que se manotea, como dice Walter, para un lado o para el otro, para ver de dónde habrá fondos. ¿Y los aportes patronales no pueden aumentarse? Digo yo, de esas grandísimas empresas que tienen grandísimas ganancias, ¿no pueden aportar más para el sistema jubilatorio de sus trabajadores? Eso no se toca, no veo que no se haya tocado nunca, porque estuve viendo un poco la historia de la jubilación y los trabajadores mismos son los que pagan su jubilación y una parte de la patronal, que no es muy grande tampoco. Y eso no se ve que se toque. Me entero y así se me estrujan las entrañas, diré, cuando veo que en estas navidades que pasaron, millones de jubilados llegaron con 60.000 pesos, porque lo leí en una prensa de diciembre, y decía, con 60.000 pesos llegaron a las fiestas navideñas, donde todos nos deseamos felicidad y empezar el nuevo año mejor. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo va a vivir una persona así? ¿Cómo pretenden? Y he visto cómo diferentes gobiernos fueron disminuyendo el porcentaje de presupuesto para las cajas previsionales. Aumentaban la edad, varios gobiernos hicieron esto, incluso gobiernos peronistas. Aumentan la edad, se aumentan los aportes, se disminuyen las contribuciones patronales. ¿Pero cómo es esto? ¿Estamos todos locos? Hablamos de la mayoría de la población, de la gente que trabaja, produce, se gasta, se cansa y llega viejo, mal servido, mal atendido, mal pagado. Creo que esto hay que solucionarlo urgentemente y va a ser con la presión de la población, no por otro lado. Eso es lo que pienso. Hay muchos otros temas para tocar. Quería agregar que el 82% móvil, que no se aplica para nada, es de la época de Frondizi, con todas las contradicciones que tuvo ese gobierno, con los acuerdos con los que subió, que Walter lo señaló muy a propósito. El 82% es de esa época, pero no se aplica. Yo misma estoy jubilada con el 72%, para poner un ejemplo. Bueno, escucho a mis compañeros. Bueno, gracias, Clelia. Luisa. Bueno, ¿cómo están? Buen día. Bueno, yo la verdad que con agenda, como pueden verificar, agenda y virome, escuchando la rueda. Yo creo que todos deberíamos hacer así. Y asombrada por los temas que se están tratando. Considero que los maestros, los docentes, necesitaríamos personalmente un taller, un curso sobre economía, porque cada vez entiendo menos. Ayer mi hijo más chico me decía, sí, mamá, parece que el yen va a desplazar al dólar. ¿Qué? Le digo, sí, dice, hay países que ya están, digamos, tratando de dejar de lado el dólar para que la moneda principal sea el yen. Digo, no van a poder, hijo. Bueno, esas cosas no entiendo. Las cotizaciones, el dólar oficial, el dólar blue, el dólar turista, el dólar no sé qué. A ver, primero ese tema, ¿no? Porque haciéndolo cada vez más difícil y claro, tienen su objetivo. Nadie entiende nada. Ayer un alumno de adultos, que sabe muy poco, está aprendiendo a leer y escribir, me decía, no, yo del dólar no entiendo. Por eso tengo miedo de comprar dólar.
Yo maestra, digo, ay, ¿qué consejo le doy a mi alumno si yo no entiendo nada? Digo, si digo lo que se dice por ahí, tengo que decirle, y te conviene comprar dólar, guardarlo en tu casa. ¿Dónde lo guardas? Porque en un banco. Y estaba el otro señor, que es paraguayo, y me decía, no, porque te persigue la FEP. ¿Y dónde compra? En los arbolitos, la casa de cambio. ¿Qué le digo yo sobre ese tema? Porque soy absolutamente ignorante, mal, ¿no? Mal. Pero por eso necesitaría, si saben por ahí de algún profe que esté dando un taller sobre ese tema, ahí me prendo. Miles de cosas para aprender sobre eso. Y bueno, los maestros tenemos que saber, a ver, con respecto a eso que es tan actual. Después, bueno, el sistema de salud tiene muchísimas aristas, como bien lo dijiste, y hay mucha corrupción, esto es lo que nos mata. Las obras sociales ni hablar, directamente no funcionan. ¿Qué tenemos que hacer los pobres? Porque ahora somos pobres, los jubilados pobres, indigentes, porque PAMI funciona mal, porque IOMA también funciona mal, y buscarnos y pagar una prepaga. Es muy injusto. Muy, muy injusto, porque además las prepagas o vas a un sanatorio, a una clínica, te asociás, a eso me refiero, pagas una cuota por mes, pero después cada vez que tenés que ir a una especialista, ¡pum!, pague. Es como si yo pago por mes. No, pero, y la radiografía esta y el análisis del otro, estamos, como dice Lili, presos, absolutamente presos de toda esta corrupción. ¿Quién nos salva? Lili decía que nosotros seamos los que manejemos las obras sociales. Yo no aspiro a tanto, pero, porque va a ser imposible, pero diría supervisar, ¿qué te parece? No nos van a dejar, porque no les conviene, pero a lo mejor una comisión que esté integrada por jubilados, que bueno, que todavía nos queden algunas neuronas en fila, supervisar, y ahí gestionar, opinar, en vez de manejar, porque no nos van a dejar, por supuesto que no. Y los datos históricos los anoté, Walter, muchas gracias. Y bueno, no sé, yo opino Claro. como Walter, ¿no? La protesta en la calle y todo eso es lo único que podemos hacer. Y las monedas extranjeras, como estaba viendo en Google el yen y el dólar. Un peso argentino vale 0,031 centavos de yen. Y un peso argentino vale 0,044, 0,45 de dólar. Esto es lo que figura en Google. Nada. Hay que seguir parando la olla, como decimos, ¿no? Pero me fastidia mucho, me da mucha bronca, porque yo soy jubilada y tengo que seguir trabajando, porque esa jubilación no me alcanza. ¿Tá? Y siento que ya no estoy, yo ya estoy para los carteles de invierno, no sé, pero mi cadera, mis alumnos me ayudan a subir la escalerita para entrar a la escuela. Y yo les digo, Imagínate si un jubilado que alquila. Imagínate. olvídate. Como decía Clelia, que llegaron con 60.000 pesos a la Navidad. Y los servicios, y los remedios, porque un jubilado se gasta el 50% de su sueldito en los remedios.
Y esa es otra cosa, porque hablamos de la salud, las obras sociales y toda la historieta, pero también, ¿sabés de qué estamos presos en ese tema? De los laboratorios, gente. De los laboratorios. Ese consumismo de medicación. Consumismo de medicación. Cuando en realidad, si vamos a ver la cuestión, los remedios, ¿con qué se hacen? ¿Con qué se elaboran? Si vos vas a investigar qué tienen los remedios, seguro que son de las plantas, de las frutas, de las hojas, de las semillas, que lo elaboran, le ponen químico, pague. Entonces yo, gente, respiro hondo. Ayer mis alumnos me decían, porque a veces me quejo de mi dolor de cadera, ¿pero sabe cuánto vale un tafirol? Me decía uno de mis alumnos. La cajita de tafirol, ¿sabe cómo está? Y le digo, ¿viste, Eduardo? Por eso yo me lo aguanto el dolor. No le doy el gusto a los laboratorios. Así es, gente, ¿qué va a hacer? Esta es la Bueno, historia. bueno, Luisa, gracias. No, gracias a ustedes. Me parece, digamos, que esto que vos decís que es difícil, ¿no? El tema de que los trabajadores y los jubilados manejen sus propias organizaciones. Y sí, es difícil, es como un objetivo allá al final. Pero yo me acuerdo que el año pasado, que tuvimos un problema muy serio con nuestra obra social, lo que se pidió fue la apertura de los libros. No lo Claro. logramos, no lo logramos, pero ya estaba circulando por todos lados la necesidad de la apertura de los libros para ver dónde iban nuestros aportes, es decir, en qué se gastaban nuestros aportes. Por supuesto, la burocracia se abroquela ahí. Claro, pero la presión sirve igual. Presionar Claro, sirve, por lo menos. que estaba circulando, dando vueltas, la burocracia se abroquela, no los abre, los esconde, los rompe, los tira, los pone bajo 7 llaves. Y no debe de tener libros tampoco, porque debe de pasar ahí con una manito a los dirigentes que están a cargo de nuestra y otras obras sociales. Pero me resultó muy interesante el debate con tus alumnos. Yo pensaba lo siguiente, a ver ustedes qué opinan. Obviamente Luisa trabaja en Boulogne, yo también trabajé en el Bajo Boulogne, que son los sectores populares más oprimidos, y cómo estos sectores populares entran en un debate que no es su debate, entran en un debate que instala la burguesía a través de los medios de comunicación. ¿Se entiende? Porque ¿qué vamos a estar hablando más los sectores populares? ¿Qué vamos a estar hablando del dólar, de los bancos? No es nuestro debate. Recordaba yo otra frase de otro colega psicólogo en España que decía que lo que nos falta es estar orgullosos de pertenecer a la clase trabajadora, que eso en alguna vez pasó acá en la Argentina, obviamente, con el socialismo y el anarquismo hasta los años 30, obviamente, con el rebote de lo que fue la Revolución Rusa, los trabajadores estaban orgullosos de pertenecer a la clase trabajadora. Ahora, si uno, todo esto es instalado como representación social en la sociedad a través de los medios. Si uno, digamos, pierde ese orgullo de pertenecer a determinada clase, lo que si quieren díganle conciencia de clase, no le queda otra que mirar hacia arriba para identificarse con el de arriba y entrar en un debate que es falso. Todo esto también teñido por la falta de información, que esta falta de información de la que hablaba Luisa también, ¿no? De que todos los trabajadores carecemos de esta información que nos estaba dando Walter, tanto histórica como presente. Yo creo que es esto de ser, de recuperar el orgullo de pertenecer a la clase, que no es más que la conciencia de clase. Ahí no vamos a necesitar para nada
mirar para arriba para querer ser como el de arriba e identificarte con el de arriba, que en general es lo que pasa acá, sobre todo con las clases medias bajas, que bueno, que como decían Jaureche, siempre como en el gallinero, siempre hay como escaloncitos, digamos. Uno, decía Jaureche, que está más abajo y el de arriba caga para el de más abajo, como las gallinitas, digamos, ¿no? Pero me quedé pensando en estas charlas que se dan en las escuelas, ¿no? Que son muy interesantes para captar lo que sucede, ¿no? Sí, Bueno, resulta patético, ¿no, Liliana? Resulta patético escuchar a una abuela que está aprendiendo a leer y escribir, tratando de entender lo que es la macroeconomía, Claro. pero hay que ver que nos bombardean los medios de comunicación todo el tiempo con eso, como si uno fuera el responsable de cómo está la cotización del dólar, y eso lo decía Perón, cuando la gente ni vio un dólar nunca, y está ahora pensando en comprarlo. En realidad, aquí hay de fondo una cuestión para mí ética, y es un sistema social. ¿Qué es lo que prioriza? ¿Qué es lo que pone por delante? ¿La macroeconomía o su gente? ¿Para qué sirve un sistema social que no cuida de su gente, de la mayoría de su gente, no de la minoría? Son todos los que trabajan. Evidentemente algo anda mal, algo no funciona o algo dejó de funcionar. A esto vamos. Es una Claro. cuestión muy profunda. Y esto de la burocracia sindical, a mí me quedó también, ¿no? Lo que decía Walter, cómo nace esto en la época de Frondizi en el 58, esa Pero ley. esto hay que pensarlo Esa a dos ley no se puntas. puede sacar, esa ley. ¿Cómo se Sí, saca? es que tenemos que movernos. Yo ya estoy viejísima, No pero le podemos paso mover. el testimonio a los que vienen. ¿Por qué? Por eso digo que hay que pensarlo a dos puntas. ¿Qué comodidad es delegar? Dejar que el delegado sindical se encargue y yo me cruzo de brazos, ni controlo, me voy a tomar mate a mi casa y no hago nada. Corresponde que uno esté en estos tiempos dispuesto, alerta y presto a moverse y a trabajar sindicalmente. Sin embargo, no estaba ni siquiera bien visto. Yo también fui docente. Alguna vez fui delegada de mi escuela. Y no faltó la compañera que dijera, ¿vos no tenés nada que hacer en tu casa? ¿Tu marido no se molesta? Te sobra tiempo a vos. ¿Qué tema, Qué Clelia, ese? falta de espíritu, ¿Qué qué tema? falta de espíritu solidario con los colegas. ¿Cuánto hay que trabajar eso también? Claro. Individualmente en cada uno y colectivamente ocupándose de los problemas de todos y poniendo el hombro con los demás. Ese tema, Clelia, disculpame que te interrumpa, es muy importante para tratarlo. El que es Sí, creo delegado, que el sí. que hace paro, el que no hace paro, hay un Después resulta tema. que tenemos una clase sindical enquistada desde hace siglos, los llamados los gordos, y con problemas como los que tenemos ahora entre manos. Esto, con un buen movimiento sindical y con verdaderos representantes de los trabajadores, no hubiera pasado. Está bien, debemos recordar que para algo estuvo la dictadura militar, que nos quitó todos los cuadros responsables y que valían la pena, ¿no? Pero me Hay parece, toda una Clelia, me generación, parece, hay Lili, un que bache terrible. discúlpame, que este tema que dice Clelia en algún programa lo tendríamos que tratar. Como, por ejemplo, se organizan los gremios, en este caso docente, y los distintos gremios. El panorama de decir los obreros de todas las fábricas, los docentes,
de todo, digamos, a ver, no me sale la palabra, pero ¿cómo se organizan? ¿Qué diferencia? ¿Cómo se activan? ¿Cómo defienden sus derechos? Porque yo tengo un panorama de la educación, ¿no? Que siempre digo, somos muy mansos por ahí, hay un sector muy manso, ¿no? Que va a trabajar y por ahí no cobra un maestro que a veces por este sistema que tenemos no cobra, empieza a trabajar, pobre maestro, recién se inicia y va igual a dar clase, a veces hasta tiene que pedir prestado para viajar. Y, y va, y va. No reclama, no protesta, ¿no? Y después está el otro que sí, que se compromete, va a las marchas, ¿no? Y como dice Clelia, o es delegado y va a las reuniones y defiende el pensamiento de sus compañeros, y es mal visto porque, oh, no, es gremialista. Todo ese tema es grosso, ¿eh? Para conversarlo. Ujú. Así es. Bueno, Luisa, le vamos a dar la palabra a Walter a ver qué nos puede decir. Y vos tenías un texto, no sé si Celia quiere aportar algo más, también nos avisa. Vos tenías un texto que nos parecía más que nada, digamos, es anónimo, no sabemos quién lo escribió, pero como una descripción de la generación que hoy día es mayor que está jubilada. Está lindo para leerlo luego, ¿no? Sí, está lindo. A mí de repente me emociona. Así que cuando vos me digas, yo lo leo, pero ustedes estén alerta para si me pongo a llorar. Porque me emociona. En serio que me emociona leerlo. ¿Querés que lo lea Bueno, ahora? O igual nos das un tiempito y después hablas vos. sí, lo leemos Sí, 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 ahora. por supuesto, avante, avante. Dale, lo leemos Da- ahora. Dice carta abierta de un jubilado a los partidos políticos y a los políticos. No estamos pidiendo nada que no sea ya nuestro. Todo lo que ven ahora a vuestro alrededor lo hicimos nosotros. Levantamos a un país que venía de una dictadura. Tuvimos que estar curando heridas que no cicatrizaban, pero encontramos una manera de convivir con ellas. Ayudamos a nuestros padres hasta el fin de sus días. No había ayudas sociales ni planes. Eran los hijos los que tiraban del carro. Sacamos adelante a nuestras familias con muchos niños y pocos medios. Trabajamos de sol a sol en pueblos y ciudades y construimos la Argentina que hoy gobiernan como si fuera solo de ustedes. Llevaron a nuestros hijos a una crisis económica que nosotros hemos mitigado acarreando con nuestros nietos, compartiendo macarrones, tejiendo familia para que no se desmoronaran en su desesperación. No tienen derecho a pedirnos más sacrificios. Queremos tener lo que nos corresponde, una jubilación que nos permita vivir dignamente. Señores diputados, pónganse a trabajar como hicimos nosotros y resuelvan sus problemas. Revisen todos sus sueldos y pensiones vitalicias, sus viajes, sus dietas, sus asesores, sus contratos añadidos en las comisiones. Reduzcan gastos empezando por ustedes. No salgan a la calle ahora en las manifestaciones para hacer propaganda ante el próximo año electoral. No utilicen el Congreso como si se tratara de un circo, de una comedia chabacana con insultos, descalificaciones y chistes malos.
No nos hace ninguna gracia ver qué tono agresivo de rabia contenida utilizan en sus debates. Se puede decir lo mismo con educación y guardando la compostura. Demuestren que son dignos de la confianza que les hemos depositado. Y si no lo hacen, se encontrarán con sus padres en la calle. Se les tendría que caer la cara de vergüenza. Somos una generación de luchadores. No van a poder callarnos la boca. Sería tremendo que tengamos que ser nosotros de nuevo los que tengamos que tomar al toro por sus cuernos. Demuestren todos, con hechos, que miran por este colectivo de jubilados y déjennos vivir dignamente a estas alturas de la vida. Anónimo. Anónimos. A mí me parecía que describía bien a una generación. ¿Mm? Bueno, Walter, así vamos cerrando ya. Bueno, mira, uno siempre piensa cuando está por cerrar el programa, ¿cuál es el mensaje que le queremos dejar a la audiencia después de esta cantidad de datos y aportes realmente muy buenos que hemos hecho? La carta, la verdad que es espectacular. Si la tienen, me gustaría que me la pasen. Si la tienen digitalizada, me gustaría tenerla. Estaría buena darle la máxima difusión que se pueda, por muy buena carta. Pero el punto es, ¿qué le queremos dejar a nuestros oyentes cuando finalice este programa? Yo quiero dejarles, me parece que, primero, digamos, un llamado de advertencia, de no caer, más allá del disgusto, del enojo, la bronca, no caer en esta demagogia que se está haciendo por derecha, con nuestras obras sociales, estos intendentes de Juntos por el Cambio, cuando incluso vemos estos llamados liberales que critican el sistema de jubilación por inviable, y que uno dice, bueno, teniendo jubilados por debajo de la línea de la indigencia, por supuesto que es inviable, pero no nos dejemos llevar por la demagogia de esta gente, pero tampoco nos dejemos llevar por la demagogia que se hace desde el mal llamado populismo, donde te quieren hacer creer que hay jubilados con privilegios. Es decir, hay jubilados que se jubilan antes de lo que dice la ley, 60, 65, y que esos jubilados, porque se jubilan a los 50, 55, serían jubilados de privilegios, cuando en realidad si nos jubilamos antes es justamente por los riesgos de la profesión, ya si sean mentales, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no caer ni en la demagogia de los mal llamados populistas y tampoco caer en la demagogia de los mal llamados liberales, y seguir con el ejemplo de los afiliados de OSBA, es decir, luchar por la apertura de libros, luchar por la supervisación, luchar por el control, que por más que a veces que uno luche no significa que triunfemos, a veces uno lucha y pierde, es así, es decir, la lucha no es sinónimo de ganar. Uno puede luchar y también puede perder, pero las luchas siempre, siempre engendran una presión y hace que los que nos gobiernan no puedan, de alguna manera, seguir gobernando porque le hemos generado una crisis, por más que pongan cara de piedra y parece que todo sigue igual, pero nuestra lucha desde ya que tiene un impacto, aun cuando se pierde, tiene un impacto poderosísimo en este régimen político, que bueno, que, como hemos dicho acá, no nos está dando ninguna alternativa. Así que confiemos en nuestras propias fuerzas, en la organización, juntémonos y demos la lucha allí donde hay que darla. Bueno, gracias, Walter. Clelia, Luisa, ¿algo más? Bueno, me encanta escuchar a Claudio, te bautice, a Walter en sus cierres, porque Sí. siempre, después de todo, hay un mensaje alentador. Me encanta. Gracias, Lili. Hasta la próxima. Espera que no quiero comentar algo más antes del cierre. No, te Clelia, vos- dije hasta la próxima para darle la palabra a Clelia y que siga. Perdón. Adhiero totalmente a lo expresado por Walter. Insisto
en que en la verdadera unidad y lucha está la posibilidad de mejorar. Si no, no va a pasar nada. Ujú. Así que adelante. Bueno, gracias Clelia, gracias Luisa, gracias Walter. Agradecemos también el espacio que nos da la radio para tratar estos temas de actualidad y le vamos avisando a los oyentes que la próxima vamos a hablar a tratar de visibilizar, esclarecer, desnudar a este Milei y los que se dicen libertarios, ver de dónde vienen, de dónde salen lo que dice, cuáles son sus orígenes, ver cuáles son sus estrategias. Lo vamos a dejar en pelotas al muchacho. Dale. Así que bueno, será hasta la próxima con un nuevo programa de La Rueda. Bueno, bye Hasta la bye. próxima. Hasta la próxima.